Alejandro se despertó con el sonido de la puerta principal cerrándose de golpe. Pero no era un cierre normal, era el eco de una vida que se rompía en pedazos. Su padre, con la cara enrojecida por la ira, había descubierto las fotos en su teléfono, besos robados con Miguel bajo las luces de la Plaza Mayor. En lugar de una explicación, vino el ultimátum: o lo dejas o te vas de esta casa para siempre. ¿Y ahora? Con una mochila a la espalda, Alejandro caminaba por las calles empedradas de Madrid, preguntándose si el amor valía el precio de perder todo. El sol de la mañana iluminaba la capital española. Pero para Alejandro, el mundo parecía gris. Tenía 25 años. Acababa de graduarse en arte dramático en la Universidad Complutense. Pero su familia nunca lo había tomado en serio. «Eres el tonto de la familia», le decía su padre. Un ingeniero civil conservador que valoraba los títulos en ciencias por encima de todo. Su madre, una maestra devota católica, añadía: «Dios no quiere esto para ti, hijo». Habían criado a 3 hijos en un barrio tradicional de Chamberí, donde las apariencias lo eran todo. Alejandro, el menor, siempre había sido el diferente, sensible, soñador, atraído por el teatro desde niño. Pero su orientación sexual era el secreto que guardaba como un tesoro envenenado. Hasta que Miguel entró en su vida. Miguel era todo lo que Alejandro admiraba: 28 años. Profesor de educación física en un colegio público. Con una confianza que nacía de haber salido del armario años atrás. Se habían conocido en un taller de improvisación teatral, donde Miguel participaba como hobby. Sus conversaciones fluían como un río, de política a sueños personales. Y pronto, de besos tímidos a promesas de futuro. «No tienes que esconderte conmigo», le había dicho Miguel una noche en su pequeño apartamento en Malasaña. Pero ahora, expulsado de casa, Alejandro dudaba. ¿Era esto libertad o solo el comienzo de una caída? Llamó a Miguel desde un banco en el Parque del Retiro. La voz temblorosa: «Me han echado. No sé qué hacer». Miguel respondió sin dudar: «Ven aquí. Lo resolveremos juntos». Al llegar al piso de Miguel, el olor a café recién hecho calmó un poco sus nervios. Sentados en la cocina, Alejandro contó todo: la discusión, las acusaciones de su padre sobre cómo arruinaría la reputación familiar, y el silencio cómplice de su madre. Miguel lo escuchaba, su mano sobre la de Alejandro. Pero en sus ojos había una sombra. «Mi familia también me rechazó al principio», confesó. «Pero con el tiempo, algunos volvieron. Quizás la tuya haga lo mismo». Alejandro negó con la cabeza. Su hermano mayor, Carlos, un abogado exitoso, siempre lo había mirado con desprecio, llamándolo el artista inútil. ¿Y su hermana? Elena, casada y con hijos. Evitaba el tema como si fuera una plaga. «No volverán», murmuró Alejandro. «Para ellos, soy una vergüenza». Esa noche, mientras yacía en la cama improvisada en el sofá, Alejandro reflexionó sobre las decisiones que lo habían llevado allí. Recordaba su infancia en Sevilla. Antes de mudarse a Madrid, las misas dominicales donde el sacerdote hablaba de pecados. Y cómo él, a los 12 años, ya sentía atracción por un compañero de clase. Había reprimido todo, enfocándose en el teatro como escape. En la universidad,
Interpretaba roles que le permitían ser otro, un rey valiente. Un amante apasionado. Pero en la vida real, el miedo lo paralizaba. Miguel lo había cambiado, con él. Sentía que podía ser auténtico. Sin embargo, el precio era alto, sin apoyo familiar. ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿Cómo perseguiría su sueño de actuar en el teatro real? Al día siguiente, Alejandro enfrentó la realidad. Buscó trabajo en cafeterías. Pero su currículum de actor no impresionaba. Miguel lo animaba: usa tus habilidades. Hay audiciones abiertas. Pero el rechazo familiar pesaba como una losa. Llamó a su madre, esperando un atisbo de arrepentimiento. Hijo, tu padre está furioso. Dice que no vuelvas hasta que cambies. Las palabras dolieron más que un golpe. Alejandro colgó. Lágrimas en los ojos. En ese momento, decidió: no cambiaría por nadie. Pero el conflicto interno rugía: ¿era egoísta priorizar su amor sobre la familia? ¿O era valiente? La sociedad española había avanzado con el matrimonio igualitario desde 2005. Pero en familias como la suya, las tradiciones católicas aún dictaban normas. Miguel, viendo su tormento, propuso un plan: vamos a una manifestación del orgullo. Allí verás que no estás solo. Alejandro accedió. Aunque nervioso. En la Puerta del Sol, rodeados de banderas arcoíris, sintió una liberación temporal. Bailaron. Gritaron consignas. Y por primera vez, se besaron en público sin miedo. Pero al volver, un mensaje de Carlos lo devolvió a la tierra: eres una deshonra. No cuentes con nosotros. La traición de su hermano, a quien admiraba, fue un puñal. Miguel lo consoló: la familia no siempre es de sangre. Pero Alejandro se preguntaba si valía la pena el dolor. Días después, una audición para una obra independiente cambió el rumbo. El director, un hombre gay abiertamente, vio potencial en Alejandro. Tienes fuego en los ojos, le dijo. Ensayaron en un teatro pequeño en Lavapiés, donde Alejandro interpretaba a un joven luchando contra prejuicios. El rol era catártico, vertía su rabia en cada línea. Miguel asistía a los ensayos, orgulloso. Pero la presión familiar no cesaba: llamadas anónimas de parientes lejanos, recordándole el infierno que le esperaba. Alejandro dudaba: ¿debería renunciar a Miguel para recuperar su hogar? La idea lo aterrorizaba. Pero el aislamiento lo consumía. En una cena con amigos de Miguel, Alejandro conoció a otros en situaciones similares. Historias de rechazos, pero también de resiliencia. Uno contó cómo su familia lo aceptó tras años de distancia. Otro, cómo construyó una nueva vida. Inspirado, Alejandro escribió una carta a sus padres: no soy tonto ni pecador. Solo amo diferente. La envió. Pero no hubo respuesta. El silencio dolió, pero fortaleció su resolución. Con Miguel a su lado, decidió avanzar. Sin embargo, el camino se complicaba: rumores en el barrio llegaban a oídos de posibles empleadores. Y el estigma social lo seguía como una sombra. ¿Cuánto más podría soportar? El estreno de la obra fue un torbellino. Alejandro subía al escenario con el corazón latiendo como un tambor, interpretando a un hijo rechazado que encuentra su voz.
El público, en su mayoría jóvenes progresistas, aplaudió con fervor. Miguel, en primera fila, le lanzó una mirada de orgullo que lo llenó de calor. Pero al bajar, un mensaje de Elena lo heló: papá ha tenido un infarto. Culpa al estrés que le causaste. El mundo se tambaleó. ¿Era su salida del armario la culpable? Corrió al hospital Gregorio Marañón, donde su familia lo recibió con frialdad. No vengas aquí fingiendo preocupación, espetó Carlos. Su madre, con ojos enrojecidos, susurró: reza por él. Y por ti. Alejandro se sintió como un intruso en su propia familia. Sentado en la sala de espera, revivió los momentos felices: vacaciones en la Costa Brava, risas en la mesa. Pero siempre había una tensión subyacente: su padre lo comparaba con Carlos, el exitoso. Ahora, con el patriarca en cuidados intensivos, Alejandro cuestionaba todo. Miguel lo llamó: no es tu culpa. El estrés viene de sus prejuicios. Pero la duda carcomía: ¿había sido imprudente al exponer su relación? En España, la ley protegía derechos LGTB. Pero el corazón humano no seguía leyes. Su padre se recuperó. Pero al despertar, lo miró con desprecio: vete. No quiero verte. El rechazo fue definitivo. Alejandro volvió al apartamento de Miguel. ¿Roto? Quizás debería terminar esto, murmuró. Miguel, herido, respondió: no me uses como excusa para rendirte. La discusión escaló. Alejandro acusaba a Miguel de no entender el lazo familiar. Miguel replicaba que el amor verdadero no exige sacrificios así. Durmieron separados esa noche. El silencio pesado como plomo. Al amanecer, Alejandro decidió: lucharía por ambos mundos. Audicionó para más roles, ganando un pequeño papel en una serie de televisión sobre diversidad. El director alabó su autenticidad: tu dolor se ve en pantalla. Pero el éxito incipiente traía envidias. Un amigo de la universidad, celoso, filtró detalles de su vida personal a la prensa sensacionalista. El artículo salió en un tabloide: el actor gay que destruyó a su familia. Comentarios online llovieron, algunos solidarios, otros crueles. Debería avergonzarse, decían. Alejandro sintió la presión social en carne propia. En Madrid, la tolerancia era superficial en ciertos círculos. Llamó a Elena, suplicando: diles que no es verdad. Ella respondió: lo es. ¿No? Asume las consecuencias. La traición familiar se profundizaba. Miguel, viendo su deterioro, organizó una escapada a Barcelona. En la Sagrada Familia, bajo la luz filtrada, conversaron: el amor no debería costar tanto, dijo Alejandro. Miguel replicó: pero vale cada lágrima. De vuelta, una oportunidad mayor surgió: un papel protagonista en una obra sobre identidad LGTB en el Teatro Español. Ensayos intensos lo absorbieron, canalizando su conflicto interno en el personaje. El director, un veterano, le aconsejó: usa tu verdad para conectar. Alejandro brillaba. Pero el costo era alto: noches de insomnio, pensando en su padre. Un día, Carlos lo confrontó en un café: estás destruyendo a mamá con esto. Alejandro estalló: son vuestros prejuicios los que destruyen.
La pelea fue pública, atrayendo miradas. Carlos se fue furioso. Pero por primera vez, Alejandro sintió empoderamiento. Miguel, sin embargo, empezaba a resentir el drama. No puedo ser tu terapeuta eterno, confesó una noche. Alejandro, aterrado de perderlo, prometió cambiar. Pero el estrés lo llevó a un error, en una fiesta post-ensayo. Bebió demasiado y coqueteó con un compañero. No pasó nada. Pero Miguel lo descubrió por un mensaje. La confianza se rompió. Necesito espacio, dijo Miguel, yéndose a casa de un amigo. Solo. Alejandro enfrentó su reflejo. ¿Era capaz de amar sin autodestruirse? Llamó a un terapeuta especializado en LGTB. Comenzando sesiones. Tus decisiones son válidas. Pero el dolor es real, le dijo el profesional. El estreno de la obra fue un éxito crítico. Críticas alababan su interpretación. Alejandro captura la esencia del conflicto gay en España moderna. Invitaciones a entrevistas llegaron. Pero rechazó las que explotaban su vida personal. Su madre lo llamó inesperadamente. Vi el artículo. ¿Estás bien? Era un hilo de esperanza. Conversaron tímidamente, sin mencionar a Miguel. Pero Carlos intervino, cortando la llamada. La manipulación familiar lo enfureció. Decidió confrontarlos en persona. Fue a la casa familiar, exigiendo diálogo. Su padre, aún débil, lo recibió. No cambiaré de idea. Alejandro respondió, entonces, perderás un hijo. Salió con el corazón pesado, pero liberado. Miguel volvió tras unos días, reconciliándose. Te amo. Pero necesitamos límites, dijo. Juntos, planearon mudarse a un piso más grande. Pero el éxito atraía sombras. Un productor le ofreció un rol mayor, pero a cambio de discreción sobre su orientación. Alejandro rechazó. No me esconderé más. La decisión le costó el trabajo, pero ganó respeto en la comunidad. Reflexionaba, ¿valían las pérdidas las ganancias? El conflicto moral lo atormentaba. ¿Era correcto priorizar su identidad sobre la unidad familiar? La fama crecía lentamente. Alejandro apareció en un documental sobre derechos LGTB, compartiendo su historia sin filtros. El público respondía. Cartas de jóvenes en situaciones similares lo motivaban. Pero en casa, la brecha familiar se ampliaba. Elena, influida por Carlos, lo bloqueó en redes. Su padre, recuperado, difundía rumores en el círculo social. Mi hijo eligió el pecado sobre la familia. El estigma social en barrios conservadores como Salamanca era palpable. Viejos amigos lo evitaban. Alejandro sentía la soledad, a pesar del apoyo de Miguel. A veces pienso en rendirme, confesó. Miguel replicó, eso sería traicionarte. Una oferta inesperada llegó, un tour teatral por España, interpretando su rol en ciudades como Sevilla, su tierra natal. Emocionado y aterrado, aceptó. En Sevilla, el teatro estaba lleno. Entre el público, reconoció a parientes lejanos. Su interpretación fue cruda, exponiendo el dolor del rechazo. Al final, aplausos atronadores. Pero tras bambalinas, una sorpresa. Su madre esperaba.
Vine sola. Tu padre no sabe. Lágrimas fluyeron, hablaron de infancia. De amor materno condicionado por fe. Quiero entenderte, dijo ella. Alejandro la abrazó. Un paso hacia reconciliación. Pero al volver a Madrid, Carlos la confrontó, acusándola de debilidad. La familia se dividía. Miguel, meanwhile, enfrentaba sus propios demonios. Su trabajo en el colegio atraía quejas de padres conservadores tras el documental. No queremos que influya en nuestros hijos, decían. El director lo defendió. Pero la presión lo agotaba. Quizás deberíamos ser más discretos, sugirió Alejandro. Este se enfureció, eso es lo que nos mata. La discusión reveló grietas. Miguel valoraba estabilidad, Alejandro. Autenticidad. Decidieron terapia de pareja. Explorando matices. El terapeuta señaló, el amor gay en España enfrenta barreras invisibles. Aprendieron a comunicarse. Pero el costo emocional era alto. En una gira por Valencia, Alejandro recibió una llamada anónima, abandona o sufrirás. Amenazas online escalaron. Posiblemente de extremistas. Reportó a la policía. Pero el miedo lo paralizaba. Miguel insistió en protección, no vale la pena si te pierdo. Alejandro dudaba, ¿debería callar para seguridad? La elección moral pesaba, silencio equivalía a traición a su comunidad. Continuó. Pero con precaución. En una entrevista en TVE. Habló de prejuicios, mi familia me rechazó. Pero el amor me salvó. El vídeo viralizó, atrayendo apoyo masivo. Celebridades LGTB lo contactaron, ofreciendo colaboración. Pero el pináculo vino con una nominación a los premios Goya por un corto independiente. Excitado, invitó a su madre. Ella aceptó, desafiando a su marido. En la ceremonia, Alejandro ganó, dedico esto a quienes luchan por ser ellos mismos. El discurso conmovió, su madre aplaudió con lágrimas. Pero su padre, viendo por TV, llamó furioso, no uses nuestro nombre. Carlos secundó, eres un oportunista. La victoria amarga, Alejandro cuestionaba si el éxito compensaba el aislamiento. Miguel lo celebró, estás cambiando vidas. De vuelta. Una traición mayor, un ex amigo filtró correos privados a la prensa, exponiendo detalles íntimos. El escándalo estalló, actor gay en crisis familiar. Paparazzi lo seguían, Miguel. ¿Harto? Propuso romper. No soporto esto. Alejandro suplicó, lucha conmigo. Reconciliados. Pero frágiles. En terapia. Exploraron, ¿era ético exponer su vida por arte? El terapeuta dijo, tus decisiones impactan a otros, elige con conciencia. Alejandro decidió límites, no más detalles familiares en público. La gira final en Barcelona fue climática. El teatro abarrotado, su interpretación magistral. Tras el telón, su madre y Elena esperaban. Papá está reconsiderando, dijo Elena. Un atisbo de esperanza. Pero Carlos ausente. Resentido. Alejandro abrazó a su familia parcial, sabiendo que la reconciliación era frágil. Con Miguel. Planearon futuro, matrimonio. Quizás. Pero el camino había costado, amistades perdidas.
Salud mental tambaleante. Reflexionaba, ¿valía la autenticidad del sufrimiento? El clímax llegó en el Teatro Real de Madrid, donde Alejandro protagonizaba una obra mayor sobre tolerancia. El estreno coincidió con el Día del Orgullo, el público diverso. Su familia recibió invitaciones, su madre y Elena asistieron, su padre y Carlos. No. En escena, Alejandro vertió todo: rabia, amor, redención. Aplausos ovacionados, críticas lo llamaron revelación. Backstage. Miguel lo besó: eres imparable. Pero la alegría se truncó, un accidente de tráfico involucró a su padre, quien conducía enfurecido tras ver reseñas. Hospitalizado de nuevo. Culpó a Alejandro indirectamente. Visitándolo, Alejandro enfrentó: papá, esto debe parar. El viejo, debilitado, admitió: tengo miedo de lo que no entiendo. Por primera vez. Diálogo real, de fe. Sociedad. Amor. No hubo abrazo. Pero un quizás implícito. Carlos. ¿Presente? Se mantuvo rígido: no cambies por él. La división familiar persistía. Pero grietas de empatía aparecían. Alejandro salió exhausto, preguntándose si la persistencia valía. Miguel lo apoyó: has plantado semillas. Meses después, Alejandro era un nombre conocido: contratos en cine, activismo. Pero el precio: terapia continua. Distancia con Carlos. En una charla TED en español, compartió: el rechazo duele, pero la verdad libera. Inspiró a miles, recibiendo mensajes de jóvenes: gracias por mostrar que se puede. Su madre visitaba ocasionalmente, su padre, en silencio, veía sus obras. Elena me dio: dale tiempo. Miguel y él se casaron en una ceremonia íntima en el Ayuntamiento de Madrid, con amigos como familia elegida. Sin embargo, no todo era rosa, amenazas persistían. Estigma en provincias. Alejandro rechazó roles estereotipados, eligiendo proyectos con profundidad. Un día, Carlos apareció en su puerta: necesito hablar. Confesó envidia: siempre fuiste el valiente. Reconciliación tentativa: Carlos admitió prejuicios aprendidos. La familia se reunió por primera vez en años. Tensa pero honesta. Su padre, al final, murmuró: estoy orgulloso. A mi manera. Alejandro lloró: el círculo se cerraba. Pero cicatrices quedaban. Reflexionando, Alejandro escribió un libro: Memorias de lucha. Vendió bien. Sparking debates sobre familia y orientación en España. En entrevistas, enfatizaba: nadie debería elegir entre amor y sangre. Miguel, su ancla, recordaba: pagamos caro, pero ganamos más. La sociedad evolucionaba, pero lento, en barrios como el suyo. Cambios eran mínimos. Alejandro continuaba actuando, usando su plataforma para cambio. Al final, mirando atrás, se preguntaba: ¿fue correcto desafiar todo por ser yo mismo? ¿O debí comprometerme por paz familiar? ¿Es el éxito una victoria si deja heridos atrás? ¿Fue egoísta Alejandro al priorizar su identidad sobre la unidad familiar? ¿O fue valiente al desafiar prejuicios que dañaban a todos?